jurídica que querían. Y ese era uno de los señalamientos que nosotros hacíamos de la reforma financiera. Se le daba seguridad a los bancos, pero no a los usuarios. Sin embargo, y a pesar de sus comentarios, la reforma financiera se suponía que debería dar mayor seguridad jurídica a los usuarios de ahorro y crédito popular. Es más, se atrevieron a poner en este dictamen que debería de incrementar el acceso a servicios financieros de calidad para los sectores de ahorro y crédito popular para mejorar el nivel de vida de la población y fomentar el crecimiento económico del país, y que la propuesta tendía a fortalecer los factores para la protección de los usuarios financieros populares y la promoción y la inclusión financiera como parte del desarrollo. Ese era el discurso, la realidad la tenemos con FICREA. El tema es que yo no voy a ahondar en el asunto de FICREA, que se ha tratado ampliamente. A mí me parece que tenemos una gran deuda, no solamente con los usuarios de FICREA, sino con un montonal de defraudados que hay en este país, de todas estas instituciones que no son bancos, pero que prestan servicios financieros y que han quedado en evidencia, y lo digo muy respetuosamente, no por la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sino por la manifestación que han hecho los usuarios defraudados. Recordemos que tomaron las instalaciones de la Conducef y que inclusive retuvieron por algunas horas al subsecretario de la Secretaría de Hacienda, al subsecretario Fernando Aportela. Entonces, resulta que si no hay manifestación de la gente, entonces no hay resultados. Yo creo que esta es una gran deuda que tenemos a la ciudadanía y no deberíamos de haber dejado pasar 15 años. Si la reforma financiera era la solución, entonces ¿por qué no fuimos de fondo para darle solución a los usuarios de los servicios financieros populares? En el tema del gobernador del Banco de México, y trataré de ser muy breve, señora presidenta, evidentemente, señor gobernador, yo reconozco que es usted un economista reconocido. Yo sé perfectamente que usted no es el encargado y evidentemente de manejar los salarios, lo es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde en efecto está la Secretaría del Trabajo, pero también la Secretaría de la Función Pública. Yo no dije que se encargara el Banco de México de este tema. Me parece rudeza innecesaria el comentario o eludir cuando menos las preguntas que yo le he hecho. Lo que yo dije es precisamente a lo que ha hecho referencia el diputado Pereira del PRD, que parte del control inflacionario de este país se da a través de los salarios mínimos, porque si la gente no tiene capacidad de compra, bueno, pues no hay compra, entonces no hay movilidad en los precios, no hay movilidad en la economía, y lo que el diputado muy bien ha explicado. Lo que yo pregunté sobre este tema, y se lo vuelvo a reiterar, señor gobernador, respetuosamente, es ¿cómo controla los precios el Banco de México? Usted como economista ha sostenido que los ciclos de negocios en economías emergentes están atados a las naciones industrializadas y que las economías emergentes están sujetas a problemas asociados con su tipo de cambio, y que la solución para esto es mantener control en las tasas de interés en los mercados. Y mi pregunta específica fue que dentro de las atribuciones del Banco de México, si estaban utilizando ustedes los movimientos o el control en las tasas de interés, y la pregunta fue porque la realidad, o al menos así se percibe, es que no solamente depende del Banco de México, señor gobernador, y usted lo sabe, también interviene la política de la Reserva Federal. Usted como economista lo sostiene. La reducción en las tasas de interés o el control de las mismas, que a nosotros se nos dijo en la reforma financiera que no se podía hacer por decreto, y lo sostuvo la Comisión Nacional de Bancaria y la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda y los representantes del Banco de México que participaron en esta reforma, que sin embargo la reducción en las tasas de interés se dio como una respuesta a lo suscitado en los Estados Unidos después de la crisis de 2008-2009, lo cual facilitó, como ya bien se dijo, una política expansiva. Hoy dudo que el Banco de México pueda modificar las tasas de interés si antes no lo anuncia la Reserva Federal. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace realmente el Banco de México para mantener controles en los precios si uno de los elementos que tiene es el control de las tasas de interés? El control de agregados monetarios, a mí me parece que si la intención del Banco de México es mantener una inflación entre el 3 y el 4%, no se está utilizando, y entonces lo único que utilizamos, y así se lo pregunté, es el control del tipo de cambio. Es decir, solamente estamos emitiendo
o solamente estamos poniendo ahí venta de dólares para que se pueda controlar el tipo de cambio. Es esa el único elemento de política monetaria que estamos utilizando. Y yo cerraría reiterando mis preguntas, pero también haciendo una afirmación. Yo creo que más allá de las atribuciones que tiene muy claramente el Banco de México, señor gobernador, es momento ya de que esta institución tome un papel más activo, ya que tiene la capacidad de controlar la inflación, debe ahora de contribuir al desarrollo de México. En ese sentido iban mis comentarios y reiteraré mis preguntas. ¿Qué es y cómo hicieron? Y lo pongo en sus palabras, ¿cómo hicieron que la movilidad cambiaria no se traspasara a los precios? Y cómo es que dentro de la lógica de usted como economista, la productividad que se mantiene ligada al crecimiento se puede lograr en las empresas cuando usted mismo, insisto, ha afirmado que las empresas o los ciclos de negocios económicos o los negocios están completamente ligadas a las economías industrializadas. Las preguntas que yo hice y que reitero y que me gustaría tener una respuesta, señor gobernador, tienen que ver con cómo se va a salir del estancamiento de la economía de este país y cómo entraremos realmente al desarrollo, si el gobierno actúa de manera responsable, siendo usted asesor del gobierno federal, cuál es la razón económica del mayor endeudamiento público. Y termino, señora presidenta, reiterando mis preguntas de mi intervención anterior y cuáles son las medidas de contingencia ante un escenario de mayor debilidad de la economía de los Estados Unidos, aunado a la incertidumbre de la probable alza a las tasas de interés de la Reserva Federal y sobre todo y de manera muy importante, qué medidas se están tomando para garantizar, además de un entorno económico favorable para las empresas locales, para la inversión nacional. Muchas gracias y muchas gracias, presidenta, por su tolerancia. Gracias, diputada Lilia Aguilar. Cerraríamos esta ronda con la intervención de la diputada María San Juana Cerda.